Hola a todos y todas, esta es la tercera teórica de representación arquitectónica 1 en UNSAM. En esta teórica vamos a iniciar un segundo módulo en la asignatura donde haremos un pasaje de la superficie al volumen, incorporando representaciones que dan cuenta ahora de las tres dimensiones de los objetos. Vamos a dedicarle la primera parte de la clase de hoy a hablar sobre la relación entre superficie y volumen y ciertas operaciones de la forma que se relacionan con estas categorías. La superficie puede definirse principalmente por su bidimensionalidad y el volumen por su condición tridimensional. Sin embargo, podemos pensar al volumen como conformado por caras o superficies planas, o podemos pensar que algunas operaciones sobre la superficie hacen que ésta adquiera una conformación volumétrica. Para empezar a hablar de estos temas, quería traer el trabajo de dos artistas que enfocan su obra sobre el problema del volumen y la superficie. En primer lugar, Rachel Whiteread, que trabaja materializando el volumen interior de aire de una casa, convirtiéndolo en un volumen sólido. Rachel Whiteread hizo esta acción sobre una casa que estaba por ser demolida en Inglaterra, llenando su volumen interior de hormigón, y al quitar lo que era sólido o lo que era lleno en la casa, es decir, las paredes, las ventanas, las puertas, se hacía visible el interior, ya no como un vacío, sino como un sólido, capaz de ser medido y que además recolectaba la información de su envolvente. Estas fotos muestran el proceso de construcción de la obra, que duró unos meses. Se trabajó sobre la casa, produciendo el llenado de hormigón. Luego se hizo la demolición de lo existente para revelar su volumen interior, que operó como una escultura en este parque, sin espacio interior, y que finalmente se demolió también. Sin embargo, cuando vemos el proceso de construcción de la obra, descubrimos que ese volumen de hormigón no es literalmente un sólido, sino que está construido como una capa fina que va copiando la forma desde el interior de la casa, proyectando hormigón sobre los límites desde adentro hacia afuera y dejando, una vez quitado ese envolvente preexistente, la huella de los límites que existían. Las caras del volumen final adquieren este comportamiento rugoso que da cuenta de las variaciones superficiales de las caras de la casa existente y se hacen más evidente por la homogeneidad material. Podemos reconocer en este sólido de hormigón la posición anterior de las carpinterías, los distintos filos de los vidrios, los marcos de madera, la posición de la losa que separaba un nivel del otro, algunas líneas más finas que dan cuenta de molduras o cambios de materiales sobre las paredes, posiciones de puertas, marqueterías, chimeneas, etc. Todo ese comportamiento de la envolvente hacia adentro de la casa queda ahora revelado como el exterior de este volumen de hormigón. Por otro lado, quería mostrarles el trabajo de dos artistas, Cristo y Jean-Claude, que dedicaron gran parte de su carrera a hacer estas acciones de gran escala, donde envolvían cosas materiales existentes en la naturaleza o en la ciudad, cosas que tenían forma, medida y que con una superficie continua, en este caso con una tela, la envolvían, haciendo que a través de estas operaciones la superficie adquiriera una conformación tridimensional, que estaba determinada por el objeto que envolvían. La obra que vamos a ver ahora se llama Costa Envuelta y se trató de envolver literalmente un paisaje natural con una tela. Esto es en la costa de Little Bay, en el sur de Sydney, en Australia. Estos son algunos dibujos donde se proyectó cómo iba a ser el trabajo, en qué puntos estaría tensada la tela y cómo quedaría definida la forma. A través de esta acción, la forma del acantilado queda definida por la condición superficial de la tela, que está tensada estratégicamente en algunos puntos para ir copiando el volumen de las rocas, traduciéndolo a un volumen que registra solo algunas de sus cualidades. Para hacer esta obra se utilizaron casi 100.000 metros cuadrados de tela plana, plegada, para poder convertirla en esta envoltura. Además, 50 kilómetros de cuerda lineal de polipropileno para atar la tela a las rocas. Trabajaron en la obra 110 personas, entre escaladores de montaña profesionales, estudiantes de arquitectura y arte. La obra, que por supuesto es efímera, congela y hace evidente solo algunas de las cualidades del acantilado natural y permite a partir de envolverlo también medirlo, encontrar las aristas, los puntos de inflexión,
cómo la superficie plana se convierte en un volumen abstracto que da cuenta de la medida y la posición de cada una de sus partes. Al envolverlo en una superficie continua, monomaterial, de un solo color, se conforma un nuevo volumen que es más sintético que el original y por otro lado también lo descontextualiza y perdemos referencia de su escala cuando vemos la relación entre las medidas de las personas y las medidas de este nuevo objeto. Me interesaba traer estos ejemplos para poder introducir algunos temas que tienen que ver con las herramientas o las clases de operaciones que admite el volumen, como un problema de lleno o de masa, y la superficie como un problema de pliegue. Para trabajar sobre los problemas del volumen y la superficie, la geometría define dos categorías, la estereometría y la topología. Por un lado podemos pensar en las operaciones estereotómicas. La estereometría es la parte de la geometría que trata de la medida de los sólidos, es decir, de las características que definen a los volúmenes. La palabra estereotomía deriva del griego y quiere decir literalmente corte de sólidos. La estereotomía se asocia al uso de materiales de gran dureza que permiten la sustracción de masa de un sólido o la adición de piezas regulares, por ejemplo la mampostería. En ese sentido, el trabajo de Rachel Whiteread hace visible el problema del lleno y el vacío como un problema de adición y sustracción, un problema de masa. Desde finales del siglo XVIII, a partir de la creación de la geometría descriptiva, se publican muchos tratados sobre estereotomía, que estudiaban el trazado de las formas, por ejemplo, para el labrado de la piedra. La finalidad de esta herramienta era producir plantillas a escala natural para el trabajo de cantería, es decir, desplegar todas las caras del volumen de piedra que iba a ser cortada. A través de la geometría descriptiva, hallar la verdadera magnitud, es decir, la medida precisa de cada una de las caras, con un procedimiento similar al que usamos en los trabajos en el taller. Existen distintos tipos de geometrías. La topología es un tipo de geometría no euclidiana, que trabaja sobre las propiedades de un objeto que se mantienen invariantes ante transformaciones topológicas, como por ejemplo plegar, doblar, estirar, encoger, etc., siempre que se mantenga la continuidad. En este sentido, me interesaba asociar la topología al problema de la superficie en relación al trabajo de Cristo y Jean-Claude y algunos trabajos que vamos a ver después. En relación a estos dos problemas, quería presentarles los trabajos de dos arquitectos, situando la mirada en esta tensión entre el volumen y la superficie, entre lo continuo y lo discreto. En primer lugar, vamos a ver la obra de Giuseppe Terrani, un arquitecto italiano, y en este caso vamos a estudiar la Casa del Fallo. Es un edificio que fue la sede del fascismo en Como, una ciudad al norte de Milán. Viendo esta imagen aérea, podemos poner en contexto a este edificio, construido en la década del 30 y su relación con una ciudad clásica. Podemos ver que el edificio está básicamente definido como un volumen prismático, que además está vaciado en su centro, y se presenta exento, posible de ser recorrido en sus cuatro caras. Sobre este edificio, otro arquitecto, Peter Eisenman, hizo una investigación que publicó en este libro que trata sobre dos obras de Terrani. Quería mostrarles algunos fragmentos del libro para ir ilustrando esta lectura sobre la Casa del Fallo. Eisenman entiende al edificio como una transformación, un proceso de adición y sustracción volumétrica que genera la forma y se muestra evidente en el edificio construido. Así, a partir de unas figuras básicas y una serie de operaciones espaciales, como simetría, rotación, adición, sustracción, etc., se construye la forma. Es interesante que para él esta transformación es un proceso, una serie de pasos sucesivos, y el trabajo de análisis se construye como una serie de múltiples miradas sobre el edificio. Aparece primero este problema de entender al volumen como un lleno, al que se le sustrae una parte o un vacío, este patio central, que es llenado por otros elementos. Y pensar al edificio como cuatro esquinas sólidas y un interior vacío que es completado por una grilla tridimensional que se va ocupando parcialmente. En el dibujo de la derecha vemos otra versión donde Eisenman piensa que el volumen está conformado
por un sólido lateral y una grilla espacial que completa el prisma. Estas dos versiones o estas dos hipótesis para estudiar el edificio no se niegan entre sí, sino que son complementarias. Es un proceso de ir entendiendo la forma a partir de distintas lentes o distintas miradas. Estos problemas de módulos llenos y vacíos se extienden en todo el volumen y se expresan también en las cuatro caras del edificio, que son distintas entre sí. La fachada o la cara principal era tradicionalmente en la arquitectura el lugar de referencia metafórica o simbólica, la cara del edificio que como una membrana separa el interior del exterior, registra la diferencia entre lo público y lo privado, lo sagrado y lo profano, y relaciona el edificio con su contexto, haciéndolo continuo u operando como una transición o una aislación. Con el movimiento moderno, la fachada empieza a revelar el interior, como si lo que ocurre dentro del edificio se proyectara en sus caras más exteriores. En la Casa del Fallo, la fachada funciona como un registro de la generación de la forma interior. Esta es la cara del acceso, que da a una plaza que está en el frente. Podemos entender, por un lado, esta relación de tres módulos, el lleno en los bordes y el centro vacío. Esta lógica del ritmo A, B, A. En una visión más frontal, esto se percibe por la profundidad del vacío central que define el acceso y una terraza superior. Vemos que el módulo del centro está más perforado y podemos ver el cielo a través de esta grilla, haciendo simétrico hacia el edificio en relación al eje de acceso. Podemos reconocer acá esta modulación entre estos dos bloques de los extremos más llenos y el interior más vacío. O si usamos la segunda hipótesis del sólido lateral y la grilla estructural, podemos entender esta misma cara ahora partida en dos secciones, un módulo lleno del extremo derecho y una grilla que conforma el extremo izquierdo, con esta modulación de A y C, haciendo el edificio asimétrico. En una visión más oblicua, se entiende esta lógica del edificio como una grilla tridimensional que está seguida a un plano ciego que conforma el módulo A. La grilla en esta cara puede entenderse casi como un plano separado, exento del resto del edificio, como una segunda capa. Las caras laterales del edificio se comportan más como un ritmo de tres partes: lleno, vacío o grilla y lleno nuevamente. Podemos entenderlo también como un sólido calado, un volumen al que se le hubieran hecho una serie de sustracciones rítmicas, estas ventanas que se repiten una al lado de la otra. Y se van repitiendo siguiendo el ritmo de la modulación general. Estas operaciones al volumen pueden percibirse bajo el efecto de la luz y sobre todo de la proyección de sombras sobre la cara del edificio, que dan cuenta del modelado de la masa y permiten percibir la profundidad del volumen. En la fachada de acceso aparece esta condición del volumen central que se da en la parte inferior y la parte superior, como una H. Este espesor vacío del acceso arma este espacio de transición entre el interior y el exterior que conecta lo público y lo privado. Un umbral que va armando una secuencia de pasajes entre la calle, un espacio semicubierto, luego atravesar una serie de puertas de vidrio, una serie de columnas, para llegar finalmente al espacio central del edificio. Este espacio de doble altura, este vacío interior central, que es el que podemos percibir a partir de estas operaciones del volumen. Y en la cara opuesta aparece una analogía con el frente. Se repite este módulo vacío central, pero con un espesor menor, porque el vacío central del edificio está en el centro geométrico, en uno de los ejes, pero está desplazado hacia el contrafrente. En los cortes del edificio podemos ver cómo esta lógica modulada de llenos y vacíos se repite en el interior, como parte de una grilla tridimensional que organiza formal y espacialmente el edificio,
no solo en su envolvente, sino también en su interior. Y va modelando este espacio central que se conecta con el exterior a través del acceso, que está pensado como un hueco en la masa del edificio o como un vacío definido por las caras interiores. Estas dos hipótesis las podemos ver en estos esquemas de la derecha, donde en la versión de arriba entendemos a ese vacío central interior del edificio conformado como 4 superficies que lo envuelven, o en la versión del esquema de abajo como una perforación o como una horadación en un volumen sólido. Veíamos en las clases pasadas que existen distintos tipos de proyecciones que permiten traducir un volumen a una figura bidimensional o una superficie. Uno de los usos más antiguos de los sistemas de proyección estuvo en el desarrollo de mapas y se volvió muy específico para entender cómo traducir el volumen de la Tierra a una superficie. Existe un tipo de proyección que se ocupa especialmente de traducir la superficie de una esfera a un plano, que es la proyección estereográfica. Sin embargo, la geometría de la Tierra es más compleja y necesita de un desarrollo particular. La proyección cartográfica o proyección geográfica es un sistema de representación gráfica que establece una relación ordenada entre los puntos de la superficie curva de la Tierra y los de una superficie plana o un mapa. Estos puntos se localizan auxiliándose en una red de meridianos y paralelos en forma de malla. Podemos ubicar, usando este sistema de meridianos y paralelos como ejes en X y en Y, la posición de cada uno de los puntos de la Tierra, desplegarla y transformarla en una superficie plana. Existen muchísimas clases de proyecciones y con eso muchísimos mapas diferentes de la Tierra. Cada uno hace una operación geométrica ligeramente distinta y traduce esa superficie del globo terráqueo en un mapa ligeramente diferente. Algunos de estas proyecciones usan como centro al ecuador, otros usan como centro el polo, algunas tienden a transformarlo en superficies de distintos perímetros que aplanan la Tierra y todas requieren deformarse en algún lugar. Entonces, la proyección en este caso se vuelve una operación bastante subjetiva, elegir cuál es el punto que mantiene la verdadera magnitud y cuál es el que se deforma, genera también una postura y una posición política sobre cómo dibujar ese mapa. En algunos casos se mantiene en el centro el océano Atlántico, en otros el Pacífico, a veces el centro son los polos, y la forma en la cual se va desarmando este globo terráqueo va permitiendo hacer continuas algunas partes con otras y dejar discontinuas algunas relaciones. La proyección de Mercator, una de las más conocidas, es un tipo de proyección cartográfica ideada por Gerardus Mercator en 1569 para elaborar mapas de la superficie terrestre. Fue muy utilizada desde finales del siglo XVIII para cartas náuticas porque permitía trazar las rutas de rumbo constante como líneas rectas e ininterrumpidas, a diferencia de otras proyecciones que eran más precisas pero que no permitían esta operación. Es un tipo de proyección cilíndrica y tangente al ecuador. Como tal, deforma las distancias entre los meridianos. En la Tierra, los meridianos funcionan como gajos, de polo a polo. Mercator deforma estas distancias en líneas paralelas. Esto hace que aumente su ancho real cada vez más a medida que se acerca a los polos. Los atlas modernos ya no usan la proyección de Mercator para mapamundis o regiones distantes del ecuador, prefiriendo otras proyecciones cilíndricas o proyecciones equivalentes, también llamadas equiáreas. La proyección de Mercator, sin embargo, sigue empleándose para regiones cercanas al ecuador. Las aplicaciones web de cartografía, como por ejemplo los mapas de Google o los OpenStreetMap o Bing Maps, utilizan actualmente la proyección de Mercator. Concretamente emplean una variante que supone que la superficie del planeta es esférica en vez de la forma exacta, que es elipsoidal. Esto permite simplificar los cálculos.
En la actualidad, la mayoría de los mapas se hacen con base en proyecciones modificadas o combinación de las anteriores, a veces con varios puntos focales, a fin de corregir en lo posible las distorsiones en ciertas áreas seleccionadas, aun cuando se produzcan otras nuevas en lugares a los que se les concede una importancia secundaria, como por ejemplo las grandes extensiones de mar. Acá podemos ver una proyección, en este caso la de Winkel-Tripel, con una indicatriz de deformación. Vemos en el centro una circunferencia sin deformación, como a medida que nos alejamos del ecuador, la deformación es cada vez mayor y también a medida que nos vamos corriendo en los meridianos. El ejemplo que quería mostrarles es el mapa de Maxon o el mapa de Fuller. Este mapa fue creado por Buckminster Fuller, que lo patentó en 1946. Es una proyección de un mapa mundial sobre la superficie de un icosaedro, que se puede desplegar y aplanar en 2 dimensiones. El mapa plano está muy interrumpido para preservar formas y tamaños. Acá vemos una de las versiones del mapa de Maxión, que lo que hace es transformar la superficie elipsoidal de la Tierra en un icosaedro y desplegarlo con una operación de teselado, es decir, transformando estas superficies curvas en superficies planas capaces de ser reconocibles en figuras geométricas conocidas como cuadrados y triángulos en este caso, que se repiten para ir llenando esta superficie. Como vemos, estos esquemas muestran que esta misma superficie, con estas mismas partes, puede configurarse de distintas maneras, uniendo algunas caras de las figuras con otras. El mapa de Fuller tiene menos distorsión del tamaño relativo de las regiones, especialmente si se lo compara con la proyección de Mercator, y tiene además menos distorsión de las formas, particularmente cuando se lo compara con algunas otras proyecciones. Cada cara triangular del mapa coincide con la escala de un gran círculo parcial de un globo correspondiente. Los puntos dentro de cada faceta se contraen hacia su centro en lugar de agrandarse a las periferias. Esto implica que las deformaciones son locales en cada una de las figuras y no se extienden proporcionalmente de un centro hasta los bordes del mapa. Acá vemos la forma en la cual el mapa se comercializaba y se publicaba en algunas revistas. Se recortaba y se plegaban los bordes para desplegarlo en una superficie plana y después volverlo a conformar como un volumen, recreando este icosaedro que daba cuenta de la superficie esférica de la Tierra. Un rasgo distintivo del diamaxón es que no tiene una dirección que vaya arriba. Fuller dijo frecuentemente que en el universo no hay arriba y abajo, ni norte y sur, solo hay adentro y afuera. Las fuerzas gravitacionales de las estrellas y los planetas crean dentro, que significa hacia el centro gravitacional, y fuera, que significa lejos del centro. Asoció la representación de los mapas habituales con el norte arriba y el sur abajo al sesgo cultural que esto implicaba. Hay que destacar que hay otras proyecciones geométricas que no tienen el norte arriba. No hay una orientación correcta del mapa de Maxon. Desplegar las caras triangulares del icosaedro resulta en una red que muestra masas de tierra casi contiguas que comprenden los continentes de la Tierra, y no grupos de continentes divididos por océanos. Si se despliega de otra forma, se muestra el mundo dominado por una masa de agua conectada y está rodeada de tierra. Cada una de estas visiones o estas formas de desplegar el mapa implica una posición política sobre la forma de comprender el mundo. El mapa fue publicado en 1943 en la revista Life. El artículo incluía varios ejemplos de su uso, junto con una sección extraíble que permitía recortarlo y ensamblarlo como una aproximación tridimensional de un globo o desplegarse como un mapa plano. En este mapa, el mundo podía ajustarse y reorganizarse para iluminar ciertos aspectos de su geografía. En relación a esto, quería mostrarles una segunda obra. Ahora un edificio
del estudio OMA, terminado en el año 2005 en Porto, Portugal. Es la Casa de la Música. Está ubicado en un sitio central de la ciudad, frente a una plaza, y al igual que en la Casa del Fallo, se pone en relación con un entorno denso y de una arquitectura tradicional, y también se conforma como un volumen exento, pero ya no podemos asociarlo a una forma geométrica conocida como un prisma. El edificio contiene dos salas de concierto, una grande y una de menor tamaño. Podemos entonces ver estos modelos para entender esta primera operación, que define un sistema de llenos y vacíos, o un volumen, que es la sala propiamente dicha, adentro del volumen general del edificio. Y una serie de operaciones que definen la forma exterior, agregando o quitando material, casi como si estuviéramos tallando una roca. En los planos se ve bien esta relación entre el volumen de la sala y la envolvente, como si fuera un vacío excavado en un sólido. La sala atraviesa el edificio de extremo a extremo, haciendo que esta operación de vaciado se perciba desde el exterior. Porque los extremos de la sala, cuando tocan la envolvente exterior, se vuelven transparentes, permitiendo ver desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro. Y se reconocen desde el exterior, sobre todo de noche, por la diferencia que incorpora la iluminación. Pero si empezamos a ver qué es lo que hay dentro de esta masa, encontramos que no es un volumen sólido, sino que hay aire, hay una serie de programas y usos anexos. Así se despliega un comportamiento del volumen, ya no como un sólido vaciado, sino como una superficie que se pliega para envolver una gran cantidad de cosas muy heterogéneas, como la montaña de Cristo y Jean-Claude, que se envolvía con una tela, en este caso, la envoltura de una superficie continua de una serie de programas que sirven a esta gran sala central. En este intersticio, en este espacio entre la envolvente exterior y la envolvente de la sala, encontramos escaleras y circulaciones verticales, o programas anexos como la cafetería o pequeños auditorios. Y entre el volumen interior de la sala y la superficie exterior se define un espacio intersticial, un borde, por el que los usuarios circulan y que se va moldeando por el comportamiento de la cara exterior y la cara interior. Y la envolvente exterior, a pesar de variar en su conformación material y ser por momentos de hormigón y por momentos de vidrio, es continua por su condición superficial. Y está plegada de manera tal que reconocemos cada plano por la definición de sus aristas, sin diferenciar su cualidad material. Y vemos cómo el pliegue opera, por ejemplo en este caso particular, sobre una ventana, partiéndola en dos planos oblicuos, haciendo más evidente este comportamiento de la envolvente como si fuera una superficie continua. Estas operaciones sobre la superficie podemos describirlas geométricamente a partir de desplegar la envolvente exterior como si fuera un plano continuo que define sus caras y las líneas por donde se pliega para adquirir su condición volumétrica. Me interesaba traer estos ejemplos para poder ver un rango de operaciones muy distintas en relación al comportamiento de la forma, usando estos modelos más abstractos de Rachel Whiteread y Cristo y Jean-Claude para entender las diferencias entre estereotomía y topología y ponerlos a prueba en los casos de arquitectura, donde la mirada requiere hacerse más precisa y también más compleja para definir las operaciones sobre la forma, que no son tan binarias, y las lógicas geométricas y técnicas que se despliegan en cada caso. Como decíamos en el inicio, en este segundo módulo vamos a estudiar representaciones que dan cuenta del volumen, es decir, de las tres dimensiones de los objetos. Para eso incluiremos el uso de una nueva herramienta de representación, que es la axonometría. Ahora vamos a repasar el uso de la axonometría en el ámbito de la arquitectura, haciendo un recorrido por los trabajos de algunos arquitectos que nos interesan poner en relevancia en relación a este instrumento. En el texto Proyección axonométrica, nuevas geometrías y viejos orígenes, Stanalen dice: la axonometría tiene sus orígenes en antiguas prácticas visuales, y Massimo Scolari ha defendido una historia de continuo desarrollo de la proyección paralela junto a la proyección perspectiva o cónica.
La proyección paralela aparece cuando surgen cuestiones de mensurabilidad, predicción y verificación. Por lo tanto, no es sorprendente que las primeras descripciones sistemáticas de la proyección axonométrica ocurran en un contexto militar, donde era originalmente utilizado para graficar las trayectorias tridimensionales de los proyectiles de artillería. En el siglo XVIII y XIX se enseñaba dibujo axonométrico en las escuelas de ingeniería y su desarrollo estuvo estrechamente relacionado a la mecanización e industrialización. El uso de la proyección axonométrica en la arquitectura amplió las bases científicas matemáticas de la representación arquitectónica iniciadas con la enseñanza generalizada y el uso de la geometría descriptiva. Es una historia ligada más estrechamente a la Escuela Politécnica que a la Escuela de Bellas Artes. Para estos arquitectos o dibujantes técnicos, la axonométrica combinaba la inmediatez de la visión en perspectiva con la mensurabilidad y transmisibilidad de las proyecciones ortogonales. La proyección axonométrica, originándose en el mundo abstracto e instrumental de las disciplinas técnicas, no pretende mapear la visión. Está en cambio preocupada por la construcción y consistencia de la medición. La formulación de la axonométrica es obra de Gaspar Monge y la geometría descriptiva de 1798. Sin embargo, este tipo de dibujo ya existía anteriormente, con una antigüedad que posiblemente es anterior a la perspectiva cónica. El protagonismo indiscutible de la perspectiva puede hacer creer que la axonometría es una invención del siglo XVIII, pero no es cierto. A finales del siglo XV, la codificación teórica y práctica de la perspectiva ya había sido formulada por Alberti y Piero della Francesca, al menos inicialmente, pero una formulación similar relacionada con la proyección paralela hubo que esperar a la segunda mitad del siglo XVI. Vamos a ver ahora algunos antecedentes. En 1564 se publica la obra de Girolamo Maggi y Giacomo Castriotto de la fortificazione della città, en Venecia, en la que posiblemente por primera vez se contrapone la axonometría con la perspectiva. Estos son algunos de los dibujos del libro. Maggi y Castriotto son ingenieros militares. En el libro, este último dice: no piense alguno en esta obra mía ver maneras o reglas de perspectiva. Una, por no ser profesión de soldado, no la sabría hacer. Otra, porque los escorzos que saldrían, el hombre los vería mejor en planta, y en estas plantas y secciones consistirá la esencia de esta obra, que se llamará perspectiva soldadesca. Esto es lo que nosotros llamamos axonometría militar, un dibujo en el que, manteniendo la planta sin deformar en sus ángulos, se muestran también los planos laterales, sin que los contornos converjan en puntos de fuga. Otro tratado donde se utiliza como un antecedente la axonometría es el libro de arquitectura de Ducerceau de 1582. Según el caso, utiliza la perspectiva, el alzado o la axonometría. Incluso hace algunas proyecciones ambiguas que muestran algunos de los planos de perfil, como el que vemos a la izquierda, que es una axonometría que ahora llamaríamos bizantina, donde la planta queda en verdadera magnitud y se proyectan los alzados hacia arriba sin girar ningún ángulo. O la axonometría que vemos a la derecha, donde la vista es lo que permanece en primer plano en verdadera magnitud y se deforman los laterales. En 1601, el arquitecto militar Jacques Perret de Chambéry, autor de Las fortificaciones y artificios de la arquitectura y la perspectiva, explica que se puede tomar cualquier medida de estos dibujos con un simple compás. Estas son algunas de las imágenes de su libro, que también utiliza estas proto-axonométricas, donde podemos ver que todos los planos se mantienen en verdadera magnitud, permitiendo esta operación que él resaltaba de poder tomar las medidas desde cualquier ángulo del dibujo. Son los ingenieros los que van a recuperar la axonometría para el dibujo de cantería, como veíamos anteriormente. Los siguientes son ejemplos del tratado de Jean-Baptiste Rondelet de 1803, Teoría y práctica del arte de batir. Rondelet fue arquitecto y asesoró a Gaspar Monge en la fundación de la Escuela Politécnica. Fue profesor de la escuela y también profesor de la Escuela de Bellas Artes. Vemos cómo utilizaba estos dibujos
que partían de vistas en verdadera magnitud y construían esta tercera dimensión como una axonométrica, permitiendo entender todas las caras de un volumen para poder desplegarlas luego. Y fue otro ingeniero, Augusto Joissy, quien aplicó el sistema para la descripción formal de la arquitectura histórica. Joissy fue uno de los primeros antecedentes que aparecen del uso de la axonometría en tratados de arquitectura. En este caso, en sus 2 tomos de la historia de la arquitectura, que realiza a finales del siglo XIX. Joissy usa este sistema de notación para establecer una lectura continua de la práctica arquitectónica y a través de la homogeneidad de sus ilustraciones muestra 1700 obras, todas dibujadas a partir de axonométricas isométricas, donde podemos ver al mismo tiempo la planta, la sección y la elevación. La serie de dibujos de Joissy es muy sistemática. Todas las láminas del libro están planteadas del mismo modo. Generalmente son vistas cenitales y solo muestran fragmentos, en ningún caso la imagen total del edificio. Siempre dibuja una escala gráfica con la que se pueden tomar las medidas del dibujo. Cada lámina es una descripción muy precisa de una parte, descontextualizada a través de la técnica del dibujo axonométrico. Se eliminan los puntos de fuga y el sujeto del marco del dibujo. No solamente saca del lugar al objeto en el espacio, sino también en el tiempo lineal. Así la serie hace continuas y comparables partes de contextos muy alejados en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, un templo griego, una terma romana, una basílica bizantina, etc. Joissy, al igual que muchos tratadistas clásicos, visita las ruinas y traduce esa información a dibujos, pero concentrándose más especialmente en los sistemas constructivos como origen de la forma. El dibujo estudia la configuración particular de algunos elementos constructivos, sus combinaciones de partes y sus formas de ensamblaje. En algunos casos seleccionando piezas que dan cuenta de una configuración espacial o de una continuidad superficial dada por la repetición de un elemento, como en este caso el ladrillo, conformando una superficie continua hecha con mampostería. Stannalen continúa diciendo: la perspectiva, a pesar de su naturaleza de construcción, es todavía esencialmente pictórica y trabaja como registro simbólico. La perspectiva, a pesar de aspirar a ser científica y generalizable, siempre estuvo ligada a un punto de vista fijo. Estos artistas revolucionarios de la vanguardia de principios del siglo XX querían ir más allá del rol tradicional del arte de interpretar al mundo, para imaginar un arte capaz de construir nuevos mundos. De ahí la atracción de la proyección axonométrica. La axonometría, al poder transmitir información abstracta y al ser mensurable y precisa, era la herramienta ideal para delinear la visión vanguardista de un nuevo mundo. La perspectiva registra lo que ya existe, mientras que la proyección axonométrica construye aquello que todavía no existe. Así Stannalen nos presenta de qué forma la axonometría se convirtió en una herramienta para las artes de vanguardia de principios del siglo XX. Vemos algunos ejemplos de la axonometría utilizada en el arte, en este caso el Lisinski de principios del siglo XX, desarrollando estos objetos abstractos utilizando esta herramienta de construcción muy precisa de la geometría. En este caso, algunas imágenes de Theo van Doesburg, un referente del neoplasticismo, artista y arquitecto. El neoplasticismo propugnaba un arte universal, desligado del individuo, que no quería representar aspectos de la naturaleza ni tampoco sentimientos o emociones. En la década del 20, Van Doesburg va a comenzar a dibujar estos esquemas axonométricos de planos que flotaban en el papel, planos horizontales, planos verticales, cada uno con un color diferente y que se yuxtaponían conformando estas construcciones que él llamaba contraconstrucciones. En ellos estudiaba temas de la espacialidad, pantallas, de color, y eran más que el desarrollo de proyectos arquitectónicos, eran también interpretaciones pictóricas de esta herramienta de la axonometría que él recién había descubierto. Van Doesburg estaba fascinado por esta forma de representación
porque evitaba la perspectiva tradicional de un punto de vista y mostraba los edificios en una constitución completamente abstracta, observados no desde un punto de vista, sino desde un plano de vista infinito, abstracto, ideal, y además permitía hacer esquemas de ensamblajes, la proyección de muros, voladizos, etc. Era una arquitectura que estaba dibujada para la razón más que para el ojo. Finalmente quería mostrarles otra serie de dibujos, en este caso de James Stirling, un arquitecto inglés cuya producción se concentra especialmente en la década del 60 y el 70. Estos dibujos están reunidos en un libro que publicó Riva en 1974 sobre el trabajo de Stirling, un libro para el que el estudio redibujó todos sus proyectos y produjo esta serie de axonometrías, que de forma análoga con el trabajo que veíamos antes de Joassi, vuelve muy homogénea la producción del estudio a partir de sistematizar la forma de representación. En la introducción del libro hay unas definiciones del propio Stirling sobre el lugar del dibujo en el proyecto. Dice, un dibujo tiene que ser diseñado. La eliminación de información es el punto crucial y se logra a través de una serie de decisiones de diseño, a menudo tomadas rápidamente y en secuencia. Lo que queda en la imagen es el mínimo requerido para transmitir la mayor información posible con la mayor claridad, y está relacionado con la forma en que entendemos el edificio, a diferencia de la forma en que podría ser en realidad su aspecto, color, textura, 3 dimensiones, etc. Tiene que ver con nuestra comprensión. Los dibujos axonométricos muy rara vez se muestran a los clientes y no se utilizan para presentar el diseño del edificio a los comités. Esta función de presentación se hace a menudo a través de modelos. Los modelos son algo abstracto, aunque muestran la forma de manera correcta y también las relaciones entre volumen, piel o vacío, pero no materiales, colores, textura. Los dibujos de edificios de ensamble siempre muestran el edificio incompleto, pero explicitan el proceso de ensamblaje, es decir, una imagen de montaje y no una entidad única. Vamos a ver algunos de los dibujos que presenta el libro. Para Stirling, el dibujo axonométrico era la manera más apropiada para representar sus edificios. Por un lado, porque define planta, corte y fachada en una sola imagen. Y sobre todo, por esta capacidad de emplazar al edificio fuera de un contexto o de un marco temporal definido. Stirling recupera esta tradición de Joassi, de las axonometrías vistas desde el plano inferior, para establecer una relación directa con la construcción a partir de la huella de la planta. Los dibujos siempre recortan y delimitan no tanto un sector del edificio, sino un problema organizativo formal. En este caso, por ejemplo, los sistemas circulatorios. La axonometría sirve para entender la extensión del sistema más que para visualizarlo espacialmente. Para eso aparecen otras representaciones como perspectivas que definen con más precisión la configuración espacial. Algunos de los dibujos recortan momentos específicos del proyecto, como en estos dos lugares que alojan un programa diferenciado, un auditorio o un restaurante, que a pesar de estar alejados en su posición, se vuelven semejantes por su cualidad formal. Un poco más contemporáneamente, podemos ver las axonometrías de proyectos de Rem Koolhaas, del estudio OMA, que también explota las capacidades de esta herramienta para seleccionar información y poner en evidencia relaciones específicas entre partes. Las axonometrías no pretenden representar al edificio como un todo, sino abstraer algunas de sus partes y estudiarlas con mayor precisión. Como decía Stirling, construir un entendimiento del edificio y no una presentación. O algunas axonometrías de Heinzemann, a quien visitamos en el inicio de la clase, que utiliza la capacidad más diagramática de esta herramienta para producir dibujos analíticos, como partir de la axonometría de un cubo y producir esta serie de operaciones de vaciado, de convertirlo en módulos de menor tamaño, algunas operaciones de rotación, etc., y producir un proceso proyectual de composición a través de una axonometría siempre vista desde el mismo ángulo. Mansilla y Tuñón fue una oficina de arquitectos españoles que también han insistido sobre esta clase de dibujos axonométricos, en este caso despiezadas, que permiten ver al mismo tiempo el comportamiento de la envolvente exterior,
con sus cualidades técnicas y materiales y su relación con el espacio interior. O el estudio chileno, Peso con el Richhausen, que construye axonométricas muy sintéticas y sistemáticas de todos sus proyectos, en general como volúmenes seccionados que permiten comprender al mismo tiempo la envolvente y la organización espacial. O esta serie del mismo estudio, donde los dibujos se vuelven más abstractos y también más pictóricos, utilizando isométricas a 45 grados de objetos que son de planta cuadrada o circular. Estos dibujos se vuelven casi una planta cenital, donde se entra en tensión entre si el dibujo es bidimensional o tridimensional. Vamos a ver ahora cómo es el desarrollo metodológico de esta herramienta. Vamos a empezar con la definición que nos propone Roberto Lombardi en el texto de Introducción a la Axonometría en Arquitectura. Los dibujos axonométricos suelen ser presentados como proyecciones cilíndricas. Esto es cierto solo en algunos casos. Consideremos, por ejemplo, que pretendemos dibujar un objeto cúbico en una proyección cilíndrica. Si lo colocamos frente a un plano de proyección, con sus caras frontales paralelas al plano, obtendremos la proyección de un cuadrado en verdadera magnitud. Si lo mantenemos apoyado sobre un plano horizontal, pero lo giramos un poco, digamos 30 grados, obtendremos una proyección vertical con las aristas verticales, o las alturas, en verdadera magnitud, pero las profundidades van a estar reducidas por el efecto de la profundidad sobre la proyección. A estos dibujos se los llama escorzos. Si ahora tomáramos el mismo cubo y levantáramos un poco el vértice más cercano al plano de proyección, dejando al cubo apoyado solo en uno de sus vértices, e hiciéramos una proyección vertical, obtendríamos un dibujo en el que ninguna recta estaría en verdadera magnitud. Este dibujo sería, supuestamente, una axonometría. Sin embargo, las axonometrías que conocemos y dibujamos no son como este dibujo. Justamente se denominan axonometrías porque el dibujo se desarrolla midiendo en el sentido de los ejes y se construye mucho más como un diagrama de coordenadas que como una proyección. La construcción del dibujo axonométrico no procede en la práctica por proyección sobre planos, sino que parte materialmente de la hoja en blanco. Fija 3 ejes que determinan la posición que se asignará a lo frontal, horizontal y lateral, y construye un andamiaje de posiciones de puntos y rectas a partir de medir sobre los ejes y paralelamente a ellos hasta componer la forma representada. El procedimiento es muy parecido a la manera de trazar diagramas cartesianos en matemática o en física, al punto que cualquier aparición de un eje Z en esos diagramas los convierte en modelos semejantes a axonométricas. Es a esta familia de gráficos de tradición científica a los que parece pertenecer la axonometría y no tanto a las proyecciones provenientes de la tradición del dibujo pictórico clásico. Quizá por esta distancia respecto a estos orígenes encontraremos en los manuales de dibujo que a las axonometrías se les asigna problemas de verosimilitud representativa, es decir, se supone que no se ven parecidas a cómo vemos las cosas y que deforman, por lo que se nos sugiere que realicemos reducciones de medidas sobre algunos de los ejes para que los objetos representados se vean mejor. En la práctica, estas reducciones no se aplican casi nunca, al punto que nuestra cultura visual se ha moldado a la apariencia de las axonometrías y cada vez parecemos asignarle menos importancia a esta deformación propia del sistema. Por otro lado, sabemos que lo que dibujamos se parece relativamente a lo que vemos y que el dibujo es para nosotros mucho más una herramienta constructiva e imaginativa que una forma de mímesis para reproducir efectos de la visión. Existen diferentes tipos de axonometría. Una de ellas es la isométrica. La axonometría isométrica nos propone que entre los ejes X, Y y Z se forman ángulos iguales de 120 grados. Entre el plano horizontal de base y dos lados perpendiculares entre sí del objeto se forman ángulos de 30 grados. Esto significa que lo que en el objeto es perpendicular no lo es en la axonometría isométrica. Es una visión simétrica del objeto donde ambas caras se ven equivalentes, pero ninguna de las caras está en verdadera magnitud. La segunda es la axonometría militar, que es la que vamos a utilizar nosotros. En este caso, entre la base horizontal y dos lados perpendiculares entre sí del objeto, se forman un ángulo de 30 grados y un ángulo de 60,
o dos ángulos de 45 grados, en cualquiera de los casos formando un ángulo perpendicular de 90. Esto implica que lo que es perpendicular entre sí en el objeto se mantiene en la axonometría militar. Esta es la axonometría que permite dibujar como un diagrama tomando medidas en los ejes X, Y y Z al mismo tiempo y manteniendo todas las caras en verdadera magnitud. Esta axonometría inicia con una planta en verdadera magnitud girada 30, 60 o 45 grados con respecto al eje X. Otra es la axonometría caballera. En este caso, una de las caras está paralela a la base horizontal o dibujada en vista, y entre esta y una cara perpendicular a la primera se forma un ángulo de 45 grados. Este tipo de axonometría permite ver en verdadera magnitud solo una de sus caras, en este caso la frontal. Vamos a utilizar nosotros la axonometría militar, es la que nos permite tomar medidas y dibujar en verdadera magnitud todas las caras. Vamos ahora a ver una secuencia de cómo construir una axonométrica, en este caso tomando como ejemplo la Casa Malaparte de Adalberto Olivera de 1938. Sobre esta casa tenemos una documentación completa de plantas y vistas y vamos a realizar una axonometría de una de sus partes, la que está señalada en amarillo en el centro del dibujo. Tenemos así la planta del sector que queremos dibujar, sus vistas interiores y sus vistas exteriores. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar la posición que vamos a dibujar la axonométrica. De acuerdo a qué cara queremos ver con mayor definición, podremos elegir un ángulo de 30-60 o de 45-45 y ahí vamos a girar en esa dirección la planta con respecto a la hoja. Las medidas en vertical siempre se van a tomar a 90 grados con respecto a la base de la hoja. Vamos a ubicar la planta en la posición elegida con respecto a la base horizontal de la hoja. Vamos a medir la altura máxima del volumen para poder tener el tamaño del dibujo total y así centrarlo en la hoja. Vamos a volver a dibujar la planta separándola en vertical a medida que tomamos de las vistas para poder dibujar el volumen en sus tres dimensiones. Comenzando por lo general, medidas máximas y exteriores del volumen, llegando hasta lo particular, detalles de carpinterías, chimeneas, etc. Vamos a dibujar cada parte partiendo de la planta y encontrando su posición vertical. Todas las medidas se toman en los tres ejes, X, Y y Z, en verdadera magnitud. Para dibujar líneas que no son ortogonales, debemos tomar su posición con respecto a estos ejes, encontrando los puntos donde comienza y termina la línea y luego conectándolos. Así con esta secuencia vamos viendo cómo, a partir de una figura más sintética, encontrar la posición primero de la planta en la hoja, separando la planta, la altura máxima del volumen para obtener el alcance del dibujo y poder centrarlo y obteniendo ese volumen abstracto del máximo alcance de la figura geométrica, vamos a partir de los detalles más generales que hacen a la forma y después ir midiendo punto por punto cada momento en el que el volumen tiene alguna clase de variación, como por ejemplo la aparición de una ventana, de una chimenea, de un banco, de cualquier elemento arquitectónico, y vamos siempre a medir desde su posición en planta hasta la posición vertical donde tengamos que producir esa variación. Siempre vamos a ir de lo general a lo particular, construyendo primero la posición de los vanos, después la profundidad y finalmente los detalles como marcos de carpintería, etc. Así vamos a ir construyendo, siempre tomando las medidas en los tres ejes, este volumen construido en las tres direcciones. Vamos a ver algunos ejemplos de estudiantes de años anteriores para que puedan ver de qué manera se construían estos dibujos. Sobre una planta, utilizando la axonométrica con ángulos de 30 y 60 grados, tenemos por lo menos 8 posibles formas de construir la axonométrica, utilizando cualquiera de los 4 vértices de la planta como la base del dibujo y
invirtiendo el ángulo de 30 y 60 hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces lo primero que tenemos que hacer es elegir desde qué punto de vista queremos construir la axonométrica. Sobre esta misma casa podemos ver dos trabajos que nos van a mostrar las diferencias de tomar una u otra posición. Este, por ejemplo, que lo está viendo desde uno de los vértices del volumen, y este que lo está viendo desde el vértice opuesto. Sobre una planta más cuadrada también podemos hacer esta serie de variaciones, pero probablemente las axonométricas tengan menos diferencia una sobre la otra. En este caso el estudiante decidió hacer una axonometría militar utilizando un ángulo de 45 grados para realzar la simetría y la centralidad de la planta del caso que estaba estudiando. Vamos ahora a continuar con la próxima consigna del trabajo práctico número 3, donde vamos a utilizar la axonometría para seguir estudiando algunas condiciones de los casos de estudio con los que estamos trabajando. Muchas gracias, nos vemos la próxima.